¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué un Dios de amor permitió que su pueblo sufriera 400 años de esclavitud en Egipto? Es una pregunta que no solo toca la historia bíblica, sino que también resuena con nosotros hoy, porque, seamos honestos, ¿quién no se ha preguntado alguna vez, Dios, si me amas, ¿por qué permites que pase por esto? La historia de la esclavitud del pueblo hebreo no es solo una historia antigua, es un reflejo de cómo Dios trabaja en nuestras vidas, incluso cuando no entendemos su plan. Hoy vamos a descubrir la verdad detrás de este misterio y te prometo algo, cuando llegues al final de este video, tu perspectiva sobre el sufrimiento y el propósito divino cambiará para siempre. Todo comienza con una promesa. Dios le dice a Abraham en Génesis 15:13, «Ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, y serán esclavizados y oprimidos durante 400 años». Imagina eso. Dios le hace a Abraham una promesa increíble. «Voy a hacer de ti una gran nación», pero al mismo tiempo le advierte que sus descendientes sufrirán durante siglos. ¿Cómo entender eso? ¿Cómo puede una promesa divina incluir tanto dolor? Pero aquí es donde empieza a revelarse la profundidad de esta historia. Dios no hace nada sin un propósito. La esclavitud en Egipto no fue un castigo, fue un proceso de transformación. Los descendientes de Abraham llegaron a Egipto como un grupo de familias y salieron como una nación fuerte. Sin esos años de opresión, no habrían sido capaces de enfrentar los desafíos que vendrían. Y no solo eso, Dios permitió este sufrimiento para mostrar su poder al mundo entero. Si Israel hubiera salido de Egipto fácilmente, ¿dónde estaría el milagro? Pero no, Dios esperó el momento perfecto para levantar a Moisés, para enviar las plagas, para partir el Mar Rojo, para que todos supieran que Él es el Dios verdadero. Éxodo 9:16 lo dice claramente: «Te he dejado vivir para mostrarte mi poder y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra». Y ahora quiero que pienses en tu propia vida, porque la historia del pueblo hebreo no es solo la de ellos, es también la nuestra. ¿Cuántas veces te has sentido atrapado en un Egipto personal? Tal vez no entiendes por qué estás pasando por una temporada de dolor. Tal vez has orado, has clamado y parece que Dios guarda silencio. Pero déjame decirte algo, Dios no está ausente. Él está trabajando en tu proceso. Así como no abandonó a los hebreos en Egipto, Él no te ha abandonado a ti. El sufrimiento puede parecer largo, incluso interminable, pero cuando llegue la liberación, será gloriosa. Y no solo eso, será una liberación que transformará no solo tu vida, sino la de todos los que te rodean. La liberación del pueblo hebreo no fue simplemente una historia de un pueblo oprimido que finalmente logró escapar de su opresor. Fue un acto divino que reveló el corazón de Dios y su poder absoluto sobre cualquier situación, incluso las que parecen imposibles. Y lo más increíble es que esa historia antigua sigue viva hoy en nuestras propias experiencias. Fíjate en esto, el pueblo de Israel había estado esclavizado durante generaciones, 400 años. Eso significa que la mayoría de ellos nunca conocieron otra vida que no fuera la esclavitud. Se despertaban cada mañana bajo el yugo de Faraón, realizando trabajos forzados, sus cuerpos cansados y sus corazones rotos. Sus abuelos eran esclavos, sus padres eran esclavos, y ahora ellos, ¿cómo mantener la esperanza cuando el sufrimiento se convierte en lo único que conoces? Y quizás tú te sientes así en algún área de tu vida. Tal vez no es una esclavitud física, pero sí emocional, espiritual o mental. Puede ser esa ansiedad que no te suelta,
una relación tóxica que te consume o un sentimiento de vacío que no desaparece. Como los hebreos, quizás has llegado a pensar, así es mi vida, esto no va a cambiar. Pero aquí es donde la historia da un giro. Dios nunca dejó de escuchar el clamor de su pueblo. En Éxodo 3:7, Dios le dice a Moisés: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He escuchado su clamor a causa de sus opresores. Conozco bien sus sufrimientos. Dios no es indiferente al dolor. Él ve, Él escucha y lo más importante, Él actúa, pero lo hace en su tiempo perfecto, y ese tiempo había llegado. Dios levanta a Moisés, un hombre que no parecía el candidato ideal para liberar a una nación. Moisés era un fugitivo, tartamudo, inseguro. ¿Cómo podría él enfrentarse al hombre más poderoso del mundo, Faraón? Pero eso es lo que Dios hace. Usa a personas imperfectas para cumplir planes perfectos. Y esto es algo que debes recordar. Dios no busca a los más capacitados, sino que capacita a los que llama. Cuando Moisés se presenta ante Faraón, las cosas no mejoran de inmediato. De hecho, empeoran. Faraón endurece su corazón y aumenta la carga sobre los israelitas. ¿Te ha pasado eso? Que cuando crees que las cosas están a punto de mejorar, en realidad se ponen más difíciles. A veces, justo antes de la liberación, la opresión se siente más fuerte, pero eso no significa que Dios no esté obrando. Significa que la victoria está más cerca de lo que piensas. Entonces, Dios comienza a desatar su poder de maneras que el mundo nunca había visto. 10 plagas golpean Egipto, cada una desafiando no solo al faraón, sino a los dioses falsos que Egipto adoraba. Cada plaga fue un mensaje claro: yo soy el Señor. Y cuando llega la última plaga, la muerte de los primogénitos, Dios instruye a su pueblo a marcar los dinteles de sus puertas con la sangre de un cordero. Este es el primer paralelo poderoso con nuestras vidas, porque esa sangre que salvó a los israelitas del juicio es un reflejo directo de la sangre de Jesús, el Cordero de Dios, que nos salva a nosotros hoy. La noche del Éxodo, mientras Egipto lloraba, el pueblo hebreo salía libre por primera vez en 400 años. Pero su historia no terminó allí, porque aunque salieron físicamente de Egipto, aún tenían que enfrentarse a sus miedos, sus dudas y su dependencia de Dios. Piensa en esto. Dios los había liberado, pero el primer obstáculo que encontraron fue el Mar Rojo. Delante de ellos, el mar infinito. Detrás, Faraón y su ejército acercándose rápidamente. ¿Qué hicieron? Entraron en pánico. Y aquí es donde muchos de nosotros nos encontramos hoy. Dios nos ha liberado de algo en el pasado, un pecado, una relación, un miedo, pero luego, cuando enfrentamos un nuevo obstáculo, dudamos de nuevo. Miramos hacia atrás y pensamos: estaba mejor antes. ¿Por qué me trajo Dios hasta aquí para dejarme solo? Pero Dios nunca los dejó y nunca te dejará a ti. Moisés levanta su vara y el mar se parte en dos. El pueblo camina sobre tierra seca mientras las aguas se alzan como muros a cada lado. ¿Puedes imaginar ese momento? El sonido del viento, el suelo bajo sus pies, el asombro y el miedo mezclados en sus corazones. Ese paso por el Mar Rojo fue su verdadera liberación, porque no solo dejaron atrás Egipto físicamente, dejaron atrás la mentalidad de esclavitud. Ahora, piensa en tu propia vida. ¿Qué Mar Rojo estás enfrentando? Puede parecer imposible de cruzar, pero Dios ya ha preparado el camino. Solo necesitas dar ese primer paso de fe. Y cuando el pueblo hebreo llegó al otro lado, las aguas se cerraron, ahogando al ejército de Faraón. El enemigo que los había perseguido durante generaciones desapareció en un instante. Así es como Dios trabaja.
A veces la liberación parece tardar, pero cuando llega es completa y definitiva. Pero la historia no termina allí. Dios no solo quería sacar a su pueblo de Egipto, quería sacar Egipto del corazón de su pueblo, y lo mismo hace con nosotros. A veces Dios nos libera de una situación, pero aún tenemos que trabajar en la libertad de nuestra mente y nuestro corazón. La verdadera libertad no es solo externa, es interna. Jesús vino a darnos esa libertad total. Él no solo nos salva del pecado, sino que rompe las cadenas del miedo, la culpa y la condenación. En Juan 8:36, Jesús dice, así que si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. La esclavitud del pueblo hebreo en Egipto es un reflejo de nuestra lucha contra el pecado y las cadenas que nos atan, pero así como Dios liberó a Israel con mano poderosa, Él también quiere liberarte a ti hoy. No importa cuán grande sea la esclavitud o cuánto tiempo hayas estado atrapado, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que ahora te pregunto, ¿qué cadenas necesitas que Dios rompa en tu vida hoy? ¿Qué faraón te está oprimiendo? ¿Qué mar rojo necesitas cruzar? Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el Dios que libera, el Dios que escucha tu clamor, el Dios que actúa con poder. Déjame en comentarios qué te pareció esta historia y si hay algo que estás entregando a Dios hoy. Tu testimonio puede ser la inspiración que alguien necesite para creer que la liberación también es posible para ellos. Si este mensaje tocó tu corazón, dale like, compártelo y suscríbete para más reflexiones que fortalecerán tu fe. Recuerda, el sufrimiento puede durar una temporada, pero la liberación de Dios es eterna. Y lo que hoy parece imposible, mañana será tu testimonio de victoria. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.